Aquí estamos con un señor muy importante en materia educativa. Es una persona muy instruida. Él es ministro, un cargo referencial, por supuesto, porque ser ministro de Educación y Ciencias, ¿verdad? No es moco de pavo. Luis Paí Ramírez, ¿cómo te va? Es la segunda vez que viene acá el ministro. Sí. Un placer, gracias por estar. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo, con tu audiencia y, como decís, para hablar de este tema tan apasionante de la educación, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo estamos hoy? Porque, bueno, es cómo estamos, sabemos cómo estamos todos acá, porque no solamente Sí. esto va para el ministro, para lo que él maneja, ¿verdad? Hicimos más o menos un balance así, para muchos hiriente en líneas genéricas, y para otros está la conciencia que le dice si estuvo bien o si está mal lo que uno hace. ¿Cómo estamos en materia educativa para romper el hielo? A ver, Sí. honestamente. Y las pruebas últimas muestran que estamos muy atrasados en materia de lo esencial que es los aprendizajes, o sea, cuánto comprende un niño. 7 de cada 10 no comprenden lo que leen. ¿Sí? Y eso la gente cree que se queda en la escuela, Bruno. Por eso que es grave, porque la gente cree que los niños, hermano. No. Cuando ese niño vaya creciendo y lleve su proceso, incluso ingrese a la universidad, podemos tener abogados que no comprenden lo que leen, médicos que no comprenden lo que leen, jueces que no comprenden lo que leen. Entonces, la vida democrática, la convivencia, se ve muy afectada por esto que parece una cuestión que queda nomás ahí en el tema de los niños. No, es trascendente. Y en matemáticas todavía estamos peor, es decir, casi 9 de cada 10 no tiene un pensamiento lógico matemático, con lo cual nos indica que ese tiene que ser el punto focal y el punto central de cualquier acción que se haga sostenidamente en educación. Y decime, y esa, te tuteo, discúlpame, Sí, por Luis, favor. pero es más fácil nomás. Esa reforma educativa tan mentada, porque mira que pasaron tantos gobiernos desde hace 35 años, 35 años que se fue el cuco, para todos, para gran porcentaje de la ciudadanía. ¿Y dónde está esa reforma educativa? ¿Cuál es el avance? ¿Se hizo algo en materia de reforma educativa realmente? ¿Se concretó algo? Sí, la reforma educativa, como todo proceso, tuvo un aspecto positivo y quizás le faltaron algunas cosas. Lo más positivo de la reforma del 92 tiene que ver con ampliar la cobertura. Paraguay tenía muy poca cobertura, es decir, tenía pocas escuelas, tenía pocos maestros, tenía un sistema organizado del trabajo educativo que no le permitía crecer. Y la reforma trajo eso, trajo un aporte de expansión. Pero para mi juicio hay dos elementos centrales que complicaron la incorporación de esa reforma. El primero, no haber pensado en la formación de los docentes y en una carrera docente. Y te pongo por qué. Hoy un maestro que quiere ganar más tiene que dejar de ser maestro para pasar a ser director. Pero él no se formó para ser director, él se formó para ser maestro. En otros países, el maestro que más gana es el que está en aula y el que está con los más chicos. Claro. Aquí no. Aquí el que quiere ganar más tiene que salir del aula. Imagínate, es un sistema, el mismo sistema nos está estrangulando. Entonces, eso no se previó, no se visualizó en el momento de la reforma. Y entonces, ese es un primer punto. Y el segundo punto, que tiene que ver con cuando necesitas crecer, se hicieron muy rápido los procesos. Entonces, el maestro muy rápido entró al aula. Y ahí también hay una dificultad en la formación y en la capacitación. Y por último, se reformó un currículum pensando que si hacíamos más era mejor. Y sí. 17 materias.
se parceló, se sacó. Antes historia nomás estudié, digo, entre comillas estudiado, pero una historia profunda. Hoy se mezcló ciencias sociales, ahí entra pero si vos historia, me decís que entra geografía, entra... los alumnos ni comprenden lo que leen. Entonces, ¿para qué cantidad? Sino hay que bregar por la calidad. Exacto. Y ese para mí es un factor crítico, el más importante. Le pusimos muchas materias y poca profundidad. Y nos quedamos en una superficie en todo, ¿verdad? Incluido el lenguaje. Y hoy nos estamos dando cuenta de que necesitamos volver a esos sistemas que eran muy buenos, que ya los teníamos, con el que muchos nos formamos y que era un sistema que funcionó y funcionó bien. Y es más, hoy incluso hay teorías para el mundo del management y la gestión donde dicen menos es más. Claro. Hoy la teoría es esa. Entonces tenemos que hacer una vuelta y decir, no, 17 materias no nos está conduciendo a un buen camino. Concentrémonos en las que son esenciales, matemáticas, lengua como eje, y entonces el resto viene por añadidura. Decime, y esta cuestión de lo que todos los días sacan ciertos periódicos que por ahí tienen razón, la cuestión de edilicia de las escuelas, de los colegios públicos, ¿verdad? En pésimo estado. Ayer me detuve con que la escuela Brasil también está deteriorándose y bueno, yo viví por ahí cerca mucho tiempo y siempre pasaba por ahí y era como algo emblemático la escuela Brasil, que tenía una cantidad impresionante de alumnos, entre paréntesis, ¿verdad? Y mucha gente se recibió y salió de ahí, de la escuela Brasil, que hacían buen trabajo, los profesores, directores, etcétera, etcétera. ¿Por qué se está con ese tipo de falencias, Luis? Mira, te digo honestamente, ¿verdad? Pues yo sé que no es ahora, vos entraste yo quiero explicarme. Hace 4 o 5 meses, pero ¿por qué se arrastra esto así tan...? El tema de la infraestructura es una complejidad que voy a tratar de sintetizar, pero que es muy bueno que se conozca y se entienda. Cuando llegó el FONACYDE hace 10 años ya hoy, se hizo un análisis y se dijo que ese recurso pase a municipios y que municipios y gobernaciones se encarguen de la infraestructura. Se le sacó al Ministerio de Educación los fondos. ¿Ah, sí? Y con eso se equilibró también un déficit fiscal que existía. Se le sacó al Ministerio de Educación rubros de construcción y mantenimiento y rubro de la formación docente. Y se llevó todo eso al FONACYDE y los royalties. ¿Formación docente también? Sí. ¿Cómo si ustedes son los que tienen que velar? Y fíjate cómo es. 10 años hace que estamos así. De los profesionales que están ahí frente a los educandos. Justo los dos puntos estratégicos, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa con infraestructura además? Se hace lo que se llama una microplanificación. ¿Qué es? El director de la escuela, Bruno, va y dice, a mí me falta una ventana, se me cayeron 3 focos. Hay una grilla en donde se va describiendo y se prioriza. Para entrar a la priorización, lógicamente, las escuelas que están en estado más lamentable, entonces hoy todos ponen que están en estado lamentable para poder entrar a la grilla y recibir algún recurso. Entonces, fíjate que ahí se abre otra vez el abanico de cosas que pasan. Escuelas que a lo mejor necesitaban pintura, pero que se fue con un informe de que se estaban derrumbando, que al final no se derrumbaban, sino la pintura, pero el recurso llegó como si se derrumbaban. Desde eso hasta definitivamente no entender porque un director de escuela no sabe definir si la grieta que tiene una pared es porque se va a derrumbar o es una falla de el revoque. O si hay cupi o no. O si, bueno, entonces dejamos en mano una vez más, y esto no es culpa del director, ¿por qué le pusimos esa actividad al director de tener que ser supervisor de infraestructura? Entonces el ministerio tenía solamente 5 ingenieros y arquitectos para recorrer todas las 4.000 o 5.000 escuelas. Entonces, lógicamente, no se da abasto, por un lado. Y por otro lado, se hace una licitación para construcción. La empresa entra, construye los primeros tramos y luego tiene que presentar su informe y hay una fiscalización que tiene que decir sí o no. Esa fiscalización suele tener problemas porque dicen no y la empresa dice no, yo ya hice, y la fiscalización dice no hiciste, y empiezan a aparecer las multas.
Entonces la empresa dice, y me tocó ver incluso empresas que su proceso, su trabajo total eran 11.000 millones de guaraníes, por ejemplo, y la multa era ya de 9.000. O sea, ¿quién va a trabajar? No funciona así. Entonces, hay un sistema que está trancando todo. ¿Qué hace la empresa? Dice, bueno, vamos a un arbitraje. El arbitraje dura 2 años. Exacto. La licitación 2 años. Y después dice, desierto. La empresa se retira, cobró su anticipo, hizo lo que pudo. Y la escuela está ahí. Hace 10 años. Cobró su anticipo. Sin poder tener la solución. ¿Por qué? Va a venir otra vez una empresa y va a gestionarse el mismo sistema que está haciendo una calecita con las construcciones. Y nos tropezamos con la misma piedra. Sí, tropecé de nuevo y con la misma piedra, decía una canción de la piedra, por supuesto. Y todo es así, no solamente en el rubro o en el ejido tuyo, sino acá en la parte también vial, en la parte de transporte público, en la misma. Bueno, y esto de la alimentación escolar que está garantizada supuestamente por la Constitución, y hambre cero, que es para dar más a los niños. ¿Cómo se maneja esto? Porque yo también te hago la siguiente consulta. Estos famosos intendentes, que creo que son cerca de 280 más o menos, y las gobernaciones, los gobernadores, no sé para qué están esos gobernadores, pero los intendentes son las cabezas de cada una de las localidades que tienen que velar por educación, por salud, por esto y por lo otro, y para eso reciben el dinero. ¿Y por qué no se les exige a esa gente que rinda cuenta y que fiscalice lo que se está haciendo ahí en su pueblo, en su localidad, en su ciudad y lo que sea? Sí. Ahí hay 2 cosas también, Bruno. En ese sentido, muchas veces el recurso es insuficiente, el recurso que llega. No es un recurso que permita hacer mucho. Y concretamente en el caso de alimentos, como no le llega, entonces el intendente para que todos estén contentos, digamos, le da 1 mes a cada escuela. Entonces no funciona así. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, por eso este proyecto Hambre Cero, un proyecto emblemático y muy importante. Porque ¿Vos estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo que se haga, Bruno, por lo siguiente. Si los niños, hay zonas donde si el niño no come, no hay posibilidades ni que aprendan, ni que estén en el colegio. O sea, la comida es vital. Para un sector muy grande de escuelas que tenemos. Entonces, con la escuela vamos a hacer que el alumno vuelva a la clase, con la escuela vamos a retener los alumnos, con la escuela vamos a estar contribuyendo con esa energía vital que necesita el niño para poder desarrollar sus aprendizajes. Es muy importante. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Que el intendente se encargue de 2 escuelas y las otras 7 se haga desde la gobernación y lleguemos a las 10 escuelas de la zona los 180 días. O sea, que entre también ahí a tallar el gobernador. Claro. Porque ¿para qué está? De adorno está el gobernador ahí. Así mismo, que entre a tallar el gobernador. Y esto es una acción que nosotros estamos emprendiendo y vale la pena también mencionar porque nos hace recorrer, y es bueno que el ministro salga de su oficina de Asunción y recorra y vea la realidad, porque ahí es donde uno empieza a tener la dinámica de cada comunidad, que es absolutamente distinta. No es lo mismo Itapúa que Alto Paraná y que Boquerón. No. Son distintas. Son dinámicas, necesidades, tiempos totalmente distintos, ¿verdad? Entonces, hay con mucha alegría, quiero decir que hay ya 3 gobernaciones que en este momento van a dar los 100 días de clase, van a dar comida. O sea, hicieron una reingeniería y a partir de todo esto han puesto todo su esfuerzo para que en conjunto con las intendencias, la gobernación y el ministerio podamos dar 100 días de los 180 de comer. Pero ¿qué ocurre? Resulta que en el interior y también en la capital pasa, pero más pasa en el interior. No siempre van los alumnos los 180 días, porque cuando hay una lluvia muy fuerte los caminos se cierran, ya no se puede ir. Cuando hay un día que es la fiesta patronal, tampoco hay clase. Entonces uno empieza a sumar y restar y hay más o menos 120 días eficaces. Pero además, no todos los niños se van todos los días. Entonces hay una gestión que se está haciendo muy fina con los gobernadores que nos permite que en 100 días podamos llegar a el 100% de los chicos, ¿verdad? Entonces, ese es un avance gigante en materia de la alimentación y es un hito que va a marcar un antes y un después en la
en el desarrollo escolar, pero sobre todo es una contribución social también, porque si le sumamos a eso Tecoporá y la ayuda a los adultos mayores, más la comida de los niños, estamos haciendo un buen sostén de esas comunidades que tienen más dificultades o que están en pobreza o extrema pobreza, ¿verdad? Bueno, no sé si estás al tanto, creo que sí, de esa cantidad de banana que se pasa a la Argentina, de producción de banana, y que los argentinos, por supuesto, no saldan sus compromisos con los productores paraguayos. Acá vino el vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Banana y de Piña, Óscar Hernán Peña, y digamos, está medio disgustado porque con todo esto que vos estás diciendo, los nuevos planes y qué sé yo para la alimentación de los niños, sacaron el rubro de la banana. Dice, no sé si está al tanto vos. Sí. Que por supuesto la banana es un superalimento, ¿verdad? Sí. Y además eso potenciaría la producción de paraguayos. Sí. Porque en sustitución dice que iban a poner unos productos que vienen de afuera, qué sé yo, dice él, eso dijo él. En vez de la banana van a poner, no sé, unas galletitas, unas cosas que no sé qué rango de... si él está diciendo exactamente la verdad, si es así o no, yo desconozco, te traslado nomás la información, porque hay que apoyar a la producción nacional a nivel de aquellos que producen alimentos, ¿verdad? Y más si se tienen estos señores de la banana el inconveniente con la Argentina momentáneamente. Esperemos que eso se vaya solucionando, pero sí. También ahí en lo que dice el vicepresidente, en parte podría ser, pero fíjate, voy en esa mesa, sí. Estamos viendo la banana. Sí, lo que se suprimió es la merienda. Ah, sí, la merienda. Todo el rubro que había para merienda en la ley todavía no salió, y quiero aclarar esto, este año todo va a seguir igual. ¿Por qué? Ya se licitó el año pasado la merienda en muchas gobernaciones e intendencias, incluido también Asunción. Ya se licitó el año pasado. Hay que cumplir y honrar con ese compromiso de las empresas que ganaron esa licitación y van a proveer este año la merienda. Pero a partir que salga la ley, puede ser en 2 meses, puede, no sé, en el tiempo que lleve, todo lo que es merienda va a pasar a almuerzo. Entonces sí va a haber, digamos, como una sustitución. Eso que era merienda va a ir a almuerzo, con lo cual, y justamente ahí está la banana puesta en la mesa, porque va a pasar, en vez de ser merienda, a ser la fruta de postre de los chicos, claro, ¿verdad? Entonces va a haber una compensación y totalmente, hasta el 30% por ley se tiene que comprar en la producción nacional. Obligación de comprar en la producción nacional. Y en algunas localidades estamos hablando con los gobernadores para que se compre el 100% de la producción nacional. Es decir, que exista, por ejemplo, hay zonas donde hay, y esto es otra cosa muy importante también, porque hay zonas donde no hay ese producto. Entonces, por decir, ya que estamos hablando de la banana tiene que viajar hasta Alto Paraguay. Y cuando llega, ya llega toda descompuesta. Entonces no se puede mantener. Entonces, hay que buscar que también la producción local de la zona se vea enriquecida, ¿verdad? Y por eso ellos tienen que seguir exportando a la Argentina, justamente por eso, porque si ellos tienen así en un depósito, se pudren todas esas esos productos. En cambio, si exportan, la obligación es de la de los otros, ¿verdad? Los que compran y tienen que, tarde o temprano, tienen que pagar. Ahora se les debe a los productores, creo que $10 millones, por ejemplo, por parte de Argentina. Bueno, y ya que estamos hablando, esto salió hoy en ABC. El Ministerio de Educación y Ciencias cubre retrasos del famoso nenecho en el almuerzo escolar de Asunción. ¿Por qué ustedes tienen que cubrir lo que otra institución como esta que preside Nenecho deja de hacer o se atrasa en su cometido, digamos? ¿Por qué ustedes? Porque ustedes tienen un montón de flancos que cubrir. Y él tiene como cabeza de la Municipalidad de Asunción, tiene la responsabilidad de lo que se comprometió con 10.000 tipos que están ahí, porque 10.000 funcionarios tiene la Municipalidad de Asunción. Sí. ¿Por qué ellos no hacen su trabajo? Y en el caso tuyo, que sos la cabeza del ministerio, tenés que estar recibiendo las ondanadas esas
Y además tener que estar cubriéndole las espaldas a este personaje que no tiene por qué pedir esto. En realidad es un problema que tiene el municipio en relación a recibir los recursos, porque tiene que ver con un sistema de rendición de cuentas y una serie de situaciones que hacen que hoy el municipio por algún motivo no pueda recibir los fondos. Entonces, del FONACIDE que van en ese concepto, alimentación y construcciones. Pero como alimentación es un tema muy sensible y muy importante, nosotros pensamos que tenemos que hacer el esfuerzo para que las escuelas sigan recibiendo el alimento hasta que se solucione el problema con el municipio, pero que los chicos no se vean afectados y que los chicos sigan comiendo. Sí. Ese es el punto principal de nuestra acción, ¿verdad? Y aplaudo y estoy contigo, pero ¿por qué se llega a esto? ¿Por qué no se organizan en tiempo y forma? Porque ahora las escuelas, ¿cómo se llaman? Las clases ya comenzaron. Sí. ¿Por qué empiezan a preocuparse ahora de cubrir flanco que hace tiempo tenían que hacerlo? No sé si me explico. Sí, entonces, sí. En 3 meses comienzan las clases, 4 meses, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto, lo otro? Para que el andamiaje corra como debe de ser. No sé si me explico. Totalmente. A mí me toca una reunión ahora con el intendente de la ciudad para justamente ver cómo podemos ir poniéndonos al día, digamos, en todo este proceso y construyendo una dinámica para Asunción. Asunción tiene particularidades, que tiene ventajas y desventajas, digamos, ¿verdad? Si en relación a otras comunidades, su ventaja es que tiene camino de todo tiempo, entonces es más fácil cubrir y es más fácil con esta reingeniería de aprovechamiento poder llegar a escuelas, a la mayor cantidad de escuelas posible, en realidad al 100% en Asunción. Y también tiene la desventaja de que hoy estamos viviendo, y esto es para infraestructura, Bruno, donde hay escuelas en zonas muy rojas, muy peligrosas. Acabamos de vivir una situación de escuelas que han sido rapiñadas 5 veces. ¿verdad? Entonces, eso no ocurre en otras localidades, ¿verdad? Se da mucho aquí en Asunción y esa es una acción que tenemos que emprender. Ya estuve hablando con el ministro del Interior y ahora me falta hablar con el intendente para ver qué acciones en conjunto tomamos para ese tipo de emergencias, ya que el ministerio no tiene muchas veces la posibilidad de cubrir las emergencias, ver cómo el municipio... Nosotros nos dedicamos a alimentos, pero el municipio se dedique a estas urgencias de infraestructura, ¿verdad? Entonces, hacer un proyecto que nos permita llegar con la necesidad y cubrir a tiempo y forma. Esto ocurrió en el barrio Trinidad, la escuela básica 270. Carlos Antonio López fue robada 5 veces. Correcto. Y se llevaron hasta los cables. Bueno, acá tenemos 4 líneas telefónicas, aparentemente, línea baja de Copaco, que no funcionan acá, en esta empresa. Y en el barrio, en 600 líneas tampoco funcionan, porque los ladrones roban los cables, venden el cobre, etcétera, etcétera. Pero tenemos que seguir pagando nosotros, Copaco. Eso es aparte, entre paréntesis, pero es una realidad nuestra también. Incluso lo que decís, Bruno, que está muy bueno, porque para que la gente pueda tener en cuenta, todos los cables subterráneos llevaron el medidor. Quiero aprovechar para agradecer al presidente de ANDE porque realmente hicieron un trabajo espectacular para devolver. Son cables carísimos. Carísimos. Bueno, y ya que estamos con esto de la cuestión de los kits escolares, hay un problema de entrega de kits escolares. ¿Cómo se puede subsanar eso? No. Eso justamente lo dijimos antes, Bruno. No hay un problema de entrega. Los kits llegaron a la escuela, pero fíjate qué pasa. Vos ya dijiste ahora. Yo no, dijimos cuando lanzamos los kits que esto iba a pasar. Sí. ¿Y qué es lo que dijimos? La entrega de los kits se hace con el RUE del año pasado, es decir, con los alumnos que terminaron. Escuela 500, terminó con 100 alumnos, le va a llegar 100 kits. Pero este año a la escuela, y cuento un caso concreto de una escuela aquí en el centro de la ciudad de Asunción que tuvo más inscriptos. Incluso me decía la directora, inscritos que vienen ya de colegios privados, que pasaron a colegio público. ¿Y eso se da por qué? Y hay varios factores ahí muy interesantes. La parte económica. Un aspecto podría ser, pero otro aspecto también es, en esa escuela en particular hicimos todo un proyecto de escuelas abiertas, tiene una infraestructura espectacular, tiene materiales de primera, y la familia dicen, bueno, me voy a una escuela privada donde tengo que pagar mucho y no hay una gran diferencia, vengo a esta escuela
pública que tiene buenos maestros, tiene buena infraestructura, me dan todos los kits, voy a venir aquí, ¿verdad? Esa escuela hoy tiene más matrícula. Conste que en la Argentina, en Uruguay, en Brasil, las escuelas públicas son buenísimas. Son buenísimas, claro, y aspiramos aquí también. No. Voy a aprovechar para decir ahí compiten algo. con aquellas privadas. Voy a aprovechar para decir ahí una cuestión que estuve ahora investigando y me comentaron los compañeros de la Universidad Nacional de la Facultad de Ingeniería. 60% de los ingresantes son de escuelas públicas. Ya ves. O sea, son buenas las escuelas públicas. Se esfuerzan más. No es que... Estudian más. Se esfuerzan hay más. como el técnico nacional, por ejemplo, una escuela modelo, todos aspiran a estar. Sí, la verdad, hay pocas plazas, entonces siempre hay mucha gente que quiere entrar y entran pocos, digamos, pero tienen un nivel muy elevado de formación y capacitación. Por eso, entre paréntesis, volviendo al tema de los kits. Entonces, esa escuela que terminó el año con 100 kits y le llegó 100, este año tiene 150 inscritos, van a faltar 50, pero ese 50 está sobrante por algún lugar que se vuelve a recoger porque se manda a la dirección departamental y se hace el pedido y le reponemos los 50 kits que faltan. Es posible que falten kits, no por un problema de entrega, sino por un problema de la matrícula. Y eso es lo que hoy está ocurriendo en algunas zonas. Pero dicen que también hay no es que llegan a completarse cierta cantidad de numérica de kits. El ministro de Educación afirma que kits escolares no apuntan a suplir todas las necesidades. Sí. Eso dijiste. Sí. Y ahí explicar un poco eso, Bruno, porque hay 26 tipos de kits. Entonces, ¿qué ocurre? 26. Sí, porque, por ejemplo, el 4º grado tiene un modelo, el 5º grado tiene otro modelo, el 6º grado tiene otro modelo. Entonces, uno compara, su hijo del 6º grado recibe una cantidad, pero el de la media recibe más. ¿Por qué? Y porque tienen más asignaturas, tienen más... Por decirte, reciben calculadora. El del 6º grado no recibe la calculadora. Entonces ahí es donde la gente empieza a comparar y dice, a mí me llegó poco, a mí no me llegó todo. No, te llegó todo lo que te tiene que llegar para ese grado. Ahora, como la modalidad es distinta, por ejemplo, para el preescolar, llega la plasticola, llega la cartulina, y el del primer grado dice, a mí no me llegó la cartulina. No, es que es solo para el preescolar. Entonces... se genera este tipo de dificultades, pero también ahí yo digo, y yo me encanta la crítica cuando es para construir y aprender, y sí creo que ahí no fuimos lo suficientemente capaces de explicar estas distinciones de los kits y de explicar las diferencias que hay entre cada uno de los kits, porque realmente se generó, es la primera vez en la historia de la educación paraguaya que llegan 15 días antes a las escuelas todos los kits, 100% de los kits están en la escuela, la primera vez, en 20 años, porque 20 años tiene la historia de los kits. Y es la primera vez, pero no es un mérito mío, sino un mérito de todos los anteriores ministros que cada uno falló en algo. Y eso nos permitió saber hoy toda la ruta para no fallar. Y yo te estaba por decir, ¿quién evalúa todo eso? En el sentido... no de los kits ni del alimento escolar ni nada, de la evaluación de lo que percibe el alumno, porque eso es, al final de cuentas, las escuelas no son un comedor, está bien, no son las escuelas son lugares de formación, porque eso es lo que se persigue, que se forme la criatura, el niño, el joven o lo que sea, no para que vaya exclusivamente a comer. Yo sé que la comida es esencial para que le funcione el cerebro, ¿verdad? Pero robos de alimentos y kits escolares. El Ministerio de Educación y Ciencias endurece el control y recurre a la Fiscalía. Bueno, en cuanto a la evaluación del nivel de lo que se aprende o se enseña, porque uno también puede evaluar no solamente al que está recibiendo esa instrucción, esa educación, esa formación, sino al que brinda esos conocimientos. Uno puede evaluar si sigue bien esta persona, esta señora, este señor que es el maestro, funge de maestro, y aquellos que reciben lo que se les otorga a nivel educativo. Está poniendo realmente el dedo en el lugar adecuado, porque esta es la base de todo. Y ahí estamos rompiendo un mito, Bruno. La gente dice, no, en educación hay que esperar 4 o 5 años para evaluar. Y yo digo, no puedo esperar 4 años para evaluar. ya se fue una cohorte. Nosotros estamos ahora en el mes de marzo entrando con un sistema de evaluación de cómo están los niños este año, ahora al empezar las actividades. En julio vamos a volver a medir y en octubre vamos a volver a medir para mostrar
si es que hubo evolución, no, cuánta evolución y en qué, y si no hubo evolución y retrocedimos para poder hacer los ajustes y retomar, porque lo que dijiste vos es claro. ¿De qué nos sirve tener una hermosa escuela con todo lo que vos quieras y los alumnos no aprenden? Claro. Bueno, entonces, la base es el aprendizaje. Y también ya hay muchas cosas que quería preguntarte, pero no vamos a tener tiempo. Te invito para una siguiente si tenés ganas de volver. ¿No es muy pesado que el Ministerio de Educación y Ciencias también se encargue de la construcción o reparación edilicia de las escuelas y de la historia? ¿Por qué no se pasa eso a un organismo que sí está en eso? Por ejemplo, no sé si el Ministerio de Obras Públicas o no sé qué organismo puede suplir eso y que ustedes sí velen por la educación, si para eso están ustedes. Sí. No sé si me explico. Me encanta eso porque firmamos un acuerdo, convenio con el MEOPC, con la ministra Claudia, para que el MEOPC se encargue en este primer año de la construcción de 316 intervenciones grandes en escuelas emblemáticas y la construcción de escuelas nuevas, que va a pasar ya a cargo del MEOPC. Solamente en el MEC vamos a quedarnos con reparaciones, que en realidad no nos quedamos nosotros, hacen las intendencias y las gobernaciones, pues son los que están en territorio. Entonces, la planificación, la dirección, la gestión de ese mantenimiento lo vamos a hacer, pero la construcción es como vos decís. Creo que alimento que tiene que pasar al Ministerio de Desarrollo Social y construcciones que va a pasar al MEOPC va a descargar del Ministerio de Educación dos ejes muy grandes que hacen que se invierta mucho tiempo y no nos dediquemos a esto que vos estás señalando, que es lo central, que es el aprendizaje. Entonces, un ministro tiene que ser ya dedicado al desarrollo de los aprendizajes. Y ya le sacamos ese gran peso de construcciones, le sacamos ahora el gran peso de alimentación, y creo que también tenemos que empezar a mejorar, Bruno. Este es un tema muy importante, como vos decís, después me encantaría profundizar contigo y con la audiencia. El tema de los kits. Vos fíjate, en una escuela, y vamos a poner otro modelo, no la pública, o vamos a poner la pública, hay 20 niños en una sala y cada niño se le regala o se le da una caja de marcadores. 12 marcadores, son 240 marcadores que hay en una sala de clase. ¿Cuándo se va a usar todo? Y no sé. Es difícil. Claro. ¿Por qué no compramos 100 marcadores para la sala de clase? Y ahí van los chicos, usan todos los marcadores en la sala de clase. Y dejan otra vez ahí los marcadores. Y dejan ahí, y se queda ahí, y todo el año sirve con un pequeño margen de reposición. Multiplica eso por... ¿Cuánto se va a ahorrar ahí? ¿Cuánto se va a ahorrar ahí? Y lo que decimos siempre, y nos dice el presidente Santiago Peña, no queremos ser eficientes para el ahorro, porque si no, porque ese ahorro nos va a permitir invertir, por ejemplo, en algo que nos hace falta, que son los uniformes o la ropa para que niños vayan al colegio, porque hoy hay niños que no tienen ropa para ir al colegio, ¿verdad? Entonces, vamos a aumentar nuestro kit en el sentido de que le vamos a estar dando también la ropa, que es importante, y el kit va a ser más completo, pero gracias a que estamos invirtiendo mejor. Fíjate, Bruno, lo que pasa en una casa. En la media nosotros entregamos casi, vamos a poner 10 cuadernos. En una casa donde hay 3 chicos, hay 30 cuadernos. No se va a usar todo, ni la mitad no se va a usar. Entonces hay un exceso, hay un desperdicio, entre comillas, si vale la expresión, que tenemos que aprender y que tenemos que mejorar y que tenemos que ser todavía más eficaces y efectivos. Por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si vos viviste lo mismo, pero yo tuve una calculadora durante todo mi colegio, que fue la calculadora que usó mi hermano. Así mismo. O sea que estaba pensando en eso. Nosotros somos 10. Y entonces íbamos, el que subía el escalón siguiente, bueno, el otro iba. No, pero por supuesto. Me acuerdo, reglas. Inclusive la misma ropa, la misma, todos los libros, los cuadernos, porque termina el año y hay cuadernos que no se usaron, por ejemplo. Correcto. Entonces se arrancaba la hoja y se volvía a usar. Entonces, hay muchas cosas que hoy, fíjate vos, a lo largo de 12 años, vos vas a tener 12 reglas, 12 compás, 12 diccionarios. No es necesario. Bueno, hay varios mensajes acá rápidamente, varios mensajes.
A ver qué dice la gente. Está la cuestión esta de la tarjeta estudiantil. Sí. Es lo que solicitan a través del bus, ¿verdad? ¿Cómo y cuándo se puede acceder a una tarjeta estudiantil? Esta señora se llama Rebeca Guzmán, de Ciudad Nueva de Asunción. Muy bien. Bueno, pregunta aquí. Rebeca, Sí. ya se está entregando. Estamos entregando 10. Hacían falta 19.000 y colita 20.000. Estamos entregando 17.000 y ese saldo, en la medida que las empresas tiqueteadoras nos entreguen, nosotros vamos a ir entregando. Resulta que esto hay que producir las tarjetas y es una producción que comenzó un poco tarde, entonces nos entregaron una primera tanda de 17.000 y son las que estamos entregando. Pero en la entrega también hicimos una entrega especial porque antes se hacía a través de las direcciones de escuela y era una entrega que no estaba discriminada. Ahora estamos haciendo a pedido del usuario. El usuario tiene que inscribirse, tiene que loguearse en la página del MEC. Hay todo un apartado especial ahí que manejan los jóvenes y con eso hacemos el link, van al ministerio y le entregamos su tarjeta. Sol Cabrera es de Luque y dice, señor Bruno, señor ministro, mi hermanita entró a un nuevo colegio y la directora me explicó que el kit o los kits son para los alumnos que ya están en la institución desde el año pasado y me pidió esperar. Finalmente sobraron los kits y le dieron uno a mi hermanita, dice esta señora Sol Cabrera. Así sí, funciona. Es lo que estábamos explicando, ¿verdad? Tiene que, lastimosamente, esperar que le llegue el kit porque no estaba en la lista. En el listado, sí. Ahora, ¿qué hicimos también? Esto es bueno saber. No se preocupe, señora, porque los primeros 7 días, 8 de clase, porque vamos empezando con ese viernes que comenzamos, más 2 semanas para adelante, vamos a tener actividades de integración, actividades de conocimiento, de fijar las pautas y normas. No se va a entrar a desarrollar contenido y además siempre se hace un inicio repasando el contenido del año anterior. Por lo tanto, no se preocupe que cuando efectivamente empiece la actividad del año va a llegar, ya van a estar los kits, van a estar los libros, va a estar todo el material que va a necesitar su hija o su hermana, creo que era. Bueno, hay otra consulta acá, señor ministro. Sabemos, esto y es lamentable, una niña de 10 años dio a luz recientemente. Como seguro sabe usted, la mayor parte de los abusos se dan en el seno familiar, dice esta señora. Pienso que es una mujer. ¿Los niños reciben algún tipo de educación sobre la prevención del abuso infantil? Es una pregunta. Y si algún niño denuncia un hecho como el de esta niña de 10 años, o el abuso infantil en una escuela X, ¿cuál es el protocolo? Muy bien. Hay una complejidad importante en este tema que lo estamos trabajando y abordando de múltiples maneras. No solamente en el aula con la maestra en un proceso pedagógico, sino también llevando obras de teatro, donde podemos ir mostrando a los niños cómo funciona y cómo protegerse, ¿verdad? Porque es fundamental, sobre todo, cómo protegerse. Entonces hay toda una dinámica de trabajo, no solamente en el aula, sino fuera del aula, para que los chicos puedan empezar a tomar la conciencia de lo que significa el cuidado de su cuerpo, el cuidado que tienen que tener y el respeto que tienen que tener por su cuerpo. Eso es fundamental. Y después el primer eslabón siempre es la maestra, ¿verdad? Porque la maestra empieza a ver que el niño está más retraído, que tiene alguna disposición extraña, entonces comienza ya a conversar y generalmente los niños a la maestra le comentan. Entonces la maestra es la que activa el protocolo a través de un proceso absolutamente anónimo en donde se establece una denuncia. Esa denuncia va a la Fiscalía y a la Defensoría del Menor y se empieza el proceso de intervención. El proceso a veces es un proceso complicado. ¿Por qué? Porque, como bien señala esta señora, la víctima y el victimario están ahí juntos. Entonces hay un proceso que todavía falta afinar más, que es hacer que el proceso sea más rápido de intervención, sobre todo de la Fiscalía y el proceso judicial, porque si no, en todo ese tiempo que lleva el proceso hay un desgaste de la convivencia muy grande dentro del seno de la familia y dentro del seno de la escuela. Entonces todavía hay que ajustar esa comunicación
con la Fiscalía, con el Departamento de Justicia y de la primera infancia también, las CODENIS, que son las instancias que en el municipio tienen la potestad de intervenir en estos casos. Julio Cubilla, y ya vamos cerrando, Julio Cubilla es de Hernandarias y él consulta al ministro Ramírez. ¿Cómo el MEC va a recuperar a esos niños que abandonaron la escuela por diversos motivos? ¿Y qué planes tiene la institución que usted preside para que eso se, digamos, mejore, qué sé yo? El primer punto es la alimentación. Yo creo que cuando los niños tengan la posibilidad de comer, pueden volver a la escuela. El segundo punto es ayudar, y estamos en ese proceso, por eso el presidente me encargó muy especialmente que podamos encontrar la ropa para que los chicos, porque muchos chicos no se van porque no tienen zapatos, no tienen una vestimenta adecuada para ir, o no se quieren ir con la ropa que está rota. Entonces hay que darle una vestimenta escolar, y esa es una estrategia que este año queremos implementar, así que creo que va a ser otro elemento de retención. Pero también hay un elemento muy importante que es capacitar a la maestra, y vamos a hacer unas tutorías. Ya hicimos una experiencia y resultó fantástica, porque ¿cuál es el problema del que sale de la escuela? Se atrasa 1 grado, se atrasa 2 grados, se atrasa 3 grados y después ya no se quiere más. Ya no se quiere. A él hay que hacerle una tutoría. La tutoría es un encuentro personal, tú a tú, con ese niño que está rezagado. Tenemos toda una estrategia, un plan que lo estamos desarrollando con el BID para poder tener más o menos 200 tutores que van a trabajar con los chicos que detectamos están en la zona de dificultad. Entonces, cuando vemos que se aplazó y que ya no avanza, va a tener un tutor, y ese tutor le va a ir apoyando, y en la medida que el niño aprende, se queda en la escuela. El niño que sale de la escuela es porque no está aprendiendo. Entonces también tenemos que identificar, y esto es lo último, estamos trayendo todo un sistema que vamos a poner en una plataforma para identificar la dificultad de aprendizaje que tiene cada niño. Entonces se le va a pasar a la maestra, y la maestra va a decir, bueno, a él le falta, él no puede aprender así, tiene que aprender así, y se le da todo un sistema de cómo tiene que enseñar. Creemos que con estas estrategias, algunas desde el punto de vista social y otras desde el punto de vista pedagógico, vamos a estar logrando que los niños vuelvan a la escuela. Bueno, querido ministro Luis Fernando Ramírez, Paí Ramírez, ¿por qué te dicen? A ver, recalcame, contaste la otra vez, ¿por qué te dicen Paí? Historia, ¿O te conocen? Entre otras cosas, fue en sexto como grado. Paí Ramírez. Hice una obra de teatro. Yo estaba en un colegio católico en el Cristo Rey. Sí. Y estaba con Colón, y yo era uno de los frailes, y salí de la escena y le di la bendición a todos los padres. Y entonces después, ¿quién hizo de Paí Ramírez? Y ahí quedó Paí Ramírez. Y bueno, después también, la verdad que tuve mucha participación en mi época juvenil en los movimientos religiosos, en los movimientos eucarísticos. Fundamos varios movimientos aquí con algunos amigos en esa época del Cristo Rey. Y bueno, milité mucho en la iglesia también. ¿Ah, sí? Sí, muchos años. Después fui profesor de cultura religiosa, director del departamento religioso del colegio. Era como que estaba en ese ámbito. Sí, no. Entonces te conocen como Paí Ramírez. Bueno, muchísimas gracias. Mirá que tengo una batería de consultas que quedaron acá, pero que me gustaría después, en alguna otra ocasión, cuando consideres, porque esto es muy aleccionador, y que venga aquí una autoridad y que explique o responda a la ciudadanía, porque hay mucha gente que no sabe cómo hacer llegar sus cuestionamientos o preguntas, qué sé yo, y acá nosotros servimos de puente nomás. Pero sería interesante, querido ministro Ramírez, que vuelva, porque está esa parte también de la cuestión de los padres, sí, que vos sabés cuál es el monotema, ¿por qué no se involucra más a los padres dentro de la cuestión educativa? Eso es lo que un gran sector de la ciudadanía pregona, pide. Sí. ¿Por qué los padres no están siendo involucrados en, qué sé yo, en los cánones educativos? Se va a hacer esto, lo otro, lo demás allá, o sea, a nivel consulta. No sé si eso es un impedimento, si ustedes se cierran mucho en eso, o se puede abrir más una puerta o una ventana para que por ahí
haya más participación del otro lado. Eso nomás yo estoy... De hecho, hay mucha participación no organizada. Entonces hay que distinguir, digo esto porque las hacen muchas escuelas, mantienen la escuela, ¿verdad? Pagan la limpieza, hacen la pintura, limpian, o sea, hay una participación efectiva. Ahora, yo entiendo que esto, al no estar organizada la asociación de padres en federaciones, no hay un canal para conversar con ellos, y eso es verdad. No hay un canal oficial que conversa con el Ministerio de Educación. Esa federación de padres. Existen, hoy estamos en la mesa técnica de padres, yo creo que trabajando muy bien en los lineamientos, y hay varias asociaciones y federaciones que están. Y algunas que estaban, que están, que sí, que no, que vienen, que se van. Yo le invito a que vengan, porque no podemos construir si no estamos todos juntos. Podemos tener diferencia, vamos a tener diferencia, pero eso no tiene que ser un motivo para separarnos o para no estar todos juntos buscando los puntos que son también de acuerdo. Vos abrís las puertas para aquella persona que quiera que vaya y golpee a tu puerta para consultar algo. Sí, claro, totalmente. O sos inaccesible. No. Recibimos todo el día a todas las personas. Incluso pasa eso que decís, Bruno, viene del interior, viajó 300 kilómetros. ¿Cómo no le vas a atender? ¿Cómo salió temprano de su casa? Por ahí una agenda que se tenga y que se sepa que un día a la semana o una mañana o una tarde el ministro va a recibir a, qué sé yo, X cantidad de personas o lo que sea. Tanto es así que el martes 7 de marzo vamos a hacer la inauguración de el programa, la segunda etapa de formación de informadores del programa Ñeres. Y a la tarde, porque esto se va a hacer en Itapúa, a la tarde pedí tener un encuentro con los padres. Así, che. Para hablar directamente. Por lo que decís, porque es un clamor, esto que vos estás señalando, es así, en donde nos vamos, los padres quieren tener un contacto, una comunicación, escuchar las ideas, a dónde vamos, traer su aporte, ¿verdad? Y me parece que está bueno, es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación y Ciencias.